A principios del siglo XIV, Europa era un sistema muy tenso y sometido a una gran presión. Los niveles de población habían alcanzado máximos históricos tras siglos de crecimiento gradual. La mayoría de la gente vivía al límite de la subsistencia, dependiendo de las cosechas locales, las estaciones predecibles y las frágiles redes de suministro. La tierra se cultivaba intensamente, se talaban los bosques y se reducían los márgenes de error. El clima había comenzado a alterar este equilibrio. Una serie de décadas más frías y húmedas perturbó la agricultura en gran parte de Europa. Las repetidas malas cosechas debilitaron los cuerpos y redujeron las reservas. La malnutrición se convirtió en algo habitual tanto entre los trabajadores rurales como entre los pobres de las ciudades. Las enfermedades ya estaban presentes, pero la población las soportaba como una condición constante y no como una amenaza extraordinaria. Las ciudades se habían expandido rápidamente, atrayendo a la gente a entornos densos y cerrados. La eliminación de residuos era primitiva. El agua potable era irregular. Los animales y los seres humanos vivían muy cerca unos de otros. Las rutas comerciales conectaban puertos, mercados y ciudades del interior en una red comercial cada vez más integrada que se extendía desde el este de Asia hasta el Mediterráneo y más allá. La autoridad política estaba fragmentada. Los reinos, las ciudades-estado y los territorios feudales funcionaban con una coordinación limitada. La Iglesia proporcionaba una estructura moral y llevaba los registros, pero ofrecía pocos conocimientos médicos. Las enfermedades se explicaban comúnmente por el juicio divino, el desequilibrio de los humores o el aire corrupto. En la década de 1340, el mundo estaba más conectado que nunca, pero era menos resistente de lo que parecía. Las mercancías, las personas y los patógenos se desplazaban a una velocidad cada vez mayor por todos los continentes. Cuando una nueva enfermedad altamente letal entró en este sistema, había pocas barreras capaces de frenarla. El escenario estaba listo para una crisis que pondría a prueba todas las instituciones, los sistemas de creencias y las relaciones sociales del mundo medieval. A mediados del siglo XIV, las fracturas por estrés ya eran visibles en toda la sociedad medieval. Las repetidas escaseces de alimentos habían erosionado la confianza en los sistemas tradicionales de protección. Las autoridades locales luchaban por estabilizar los precios o garantizar el suministro de cereales. En muchas regiones, el hambre se había convertido en una condición recurrente más que en una emergencia. El comercio a larga distancia, aunque vital desde el punto de vista económico, aumentaba la vulnerabilidad. Las caravanas y los barcos mercantes se desplazaban por rutas establecidas que unían Asia Central, el Mar Negro, el Mediterráneo y el norte de Europa. Estas redes transportaban especias, textiles, metales y cereales, pero también roedores, parásitos y microbios incrustados en la carga y la tripulación. La guerra añadió más tensión. Conflictos como la Guerra de los 100 años perturbaron la agricultura, desplazaron a poblaciones y desviaron recursos. Los ejércitos se desplazaron por las regiones, propagando enfermedades y debilitando las ya frágiles economías rurales. Los impuestos aumentaron para financiar las campañas militares, lo que redujo la resiliencia de los hogares cuando las cosechas fracasaron. Los conocimientos médicos ofrecían poca protección. Los médicos se basaban en autoridades antiguas y en la teoría observacional, no en pruebas empíricas. Los tratamientos se centraban en la sangría, la purga y el equilibrio de los humores corporales. Las medidas de salud pública, cuando existían, eran inconsistentes y en gran medida simbólicas. La vida religiosa se intensificó bajo presión. Las señales, los presagios y los acontecimientos celestiales se interpretaban ampliamente como advertencias. Aumentaron las procesiones, los ayunos y las oraciones públicas, lo que atrajo a grandes multitudes a espacios reducidos. Estas reuniones, destinadas a buscar el favor divino, amplificaron inadvertidamente la propagación de la enfermedad. En toda Europa, el norte de África y Oriente Medio, las sociedades funcionaban, pero solo de forma precaria. Los márgenes de supervivencia se habían reducido. Cuando comenzaron a circular informes sobre una enfermedad mortal que se desplazaba hacia el oeste a lo largo de las rutas comerciales, pocos comprendieron su naturaleza y aún menos reconocieron la magnitud de lo que se avecinaba. Las presiones se habían ido acumulando silenciosamente.
El colapso, cuando llegara, sería repentino. Los primeros informes fiables sobre la llegada de la peste al mundo mediterráneo aparecieron a finales de la década de 1340. Los puertos del Mar Negro y del Mediterráneo Oriental comenzaron a registrar brotes repentinos caracterizados por fiebre, hinchazón y muerte rápida. Las comunidades infectadas se derrumbaron en cuestión de semanas. Los supervivientes hablaban de familias enteras que desaparecían casi de la noche a la mañana. A medida que los buques mercantes llegaban a los principales puertos, como Mesina, Génova, Venecia y Marsella, la enfermedad los seguía. Las autoridades intentaron responder utilizando herramientas conocidas. Se rechazaron los barcos, se aisló a las tripulaciones y se quemaron las mercancías. Estas medidas se aplicaron de forma desigual y se comprendieron mal. En la mayoría de los casos, llegaron demasiado tarde. La enfermedad se propagó a una velocidad extraordinaria. Los centros urbanos fueron los primeros en verse afectados, pero el campo les siguió rápidamente. Las carreteras, los ríos y las ciudades comerciales formaban una red a través de la cual la infección se propagaba desde los puertos hacia el interior. Ninguna clase social se libró. El clero, los nobles, los artesanos y los trabajadores enfermaron en gran número. Las explicaciones tradicionales no lograban dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos culparon a los pozos envenenados, a agentes extranjeros o a la alineación planetaria. Otros interpretaron el brote como un castigo divino. El miedo alteró el comportamiento. Las familias abandonaron a los enfermos. Los médicos huyeron de las ciudades. El gobierno local se derrumbó cuando los funcionarios murieron o se retiraron. Las tasas de mortalidad superaron cualquier cifra registrada en la memoria viva. En algunas ciudades, la mitad de la población murió en una sola temporada. Las prácticas funerarias colapsaron ante el volumen de cadáveres. Las fosas comunes se convirtieron en algo habitual. Los ritmos normales de trabajo, culto y comercio cesaron. Sin embargo, incluso mientras la muerte se extendía, comenzaron a surgir patrones. Algunas zonas sufrieron menos que otras. Ciertas personas sobrevivieron a exposiciones repetidas. Estos primeros cambios, apenas perceptibles en ese momento, darían forma más tarde a la reconstrucción de las sociedades. Por el momento, el mundo medieval entraba en un periodo definido no por la recuperación, sino por la supervivencia. A medida que avanzaba la plaga, las respuestas individuales dieron paso al colapso sistémico. Estructuras administrativas enteras fracasaron bajo el peso de la mortalidad. Los tribunales dejaron de funcionar. Se interrumpió la recaudación de impuestos. Los registros quedaron incompletos ya que los secretarios y notarios murieron o huyeron. En muchas ciudades, el liderazgo pasó abruptamente a quienes seguían vivos y eran capaces de ejercerlo. Los sistemas laborales fueron de los primeros en romperse. Los campos quedaron sin sembrar. Los talleres quedaron inactivos. Los trabajadores cualificados desaparecieron más rápido de lo que se les podía reemplazar. En las zonas rurales, el ganado vagaba sin cuidado. En las ciudades, los servicios esenciales, como la distribución de alimentos y el saneamiento, se deterioraron rápidamente. La iglesia, fundamental en la vida medieval, se vio profundamente afectada. El clero se enfrentaba a un mayor riesgo al administrar la extremaunción y cuidar a los enfermos. Parroquia tras parroquia, perdían sacerdotes, monjes y monjas. La autoridad espiritual se debilitó al parecer que las oraciones no eran escuchadas y los lugares sagrados no ofrecían protección. Las respuestas médicas se volvieron cada vez más desesperadas. Los remedios se multiplicaron, pero no su eficacia. Las medidas de salud pública eran reactivas más que preventivas. Algunas ciudades introdujeron políticas de aislamiento rudimentarias, mientras que otras se basaban en la expulsión de los enfermos. Estas medidas variaban mucho y rara vez detenían la transmisión. El orden social se erosionó. El miedo rompió los lazos familiares y las obligaciones vecinales. Las propiedades cambiaron de manos abruptamente, ya que los sistemas de herencia tenían dificultades para procesar la magnitud de la muerte. Las normas legales se flexibilizaron o desaparecieron por completo ante la necesidad. A pesar del caos, la plaga siguió su propia lógica interna.
Las oleadas de infección se extendieron por las regiones, alcanzaron su punto álgido y remitieron. Los supervivientes emergieron en paisajes desiertos. La enfermedad no destruyó la sociedad en un solo instante, sino que la obligó a funcionar en condiciones extremas, hasta que sus estructuras existentes ya no pudieron resistir. En esta etapa, la plaga ya no era un acontecimiento. Se había convertido en el sistema dominante que configuraba la vida cotidiana. Cuando la primera ola de la peste negra comenzó a remitir, la magnitud de las pérdidas no tenía precedentes. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la población europea murió en pocos años. En algunas regiones, la mortalidad fue aún mayor. Pueblos enteros desaparecieron de los registros, dejando solo campos abandonados y viviendas derruidas. Los centros urbanos sufrieron descensos catastróficos. Ciudades que habían tardado siglos en crecer perdieron décadas de población en cuestión de meses. El volumen del comercio se redujo drásticamente. Las bases impositivas se derrumbaron. Los gobiernos se enfrentaron a una repentina escasez de ingresos, junto con una creciente demanda de estabilidad y orden. El impacto se extendió mucho más allá de Europa. La plaga se extendió por Oriente Medio, el norte de África y partes de Asia Central y Meridional, siguiendo las rutas comerciales y militares. Las principales ciudades, desde El Cairo hasta Damasco, sufrieron repetidos brotes. La enfermedad reconfiguró las sociedades interconectadas de todos los continentes. Se produjeron desequilibrios demográficos. Los adultos jóvenes, a menudo los más móviles y económicamente activos, murieron en gran número. La proporción entre sexos cambió en algunas zonas. Las líneas familiares se extinguieron abruptamente. Los niños huérfanos y las propiedades abandonadas se convirtieron en características generalizadas del panorama posterior a la plaga. Estas pérdidas no se distribuyeron de manera uniforme. La riqueza, la geografía y el momento influyeron en las tasas de supervivencia. Algunas zonas rurales se recuperaron más rápido que las ciudades. Algunos hogares acumularon tierras y recursos a través de herencias y oportunidades, mientras que otros desaparecieron por completo. Las cifras eran más que estadísticas. Representaban una alteración permanente de los patrones de asentamiento humano, la disponibilidad de mano de obra y las expectativas económicas. La sociedad medieval no volvería a su forma anterior, porque la población necesaria para sostenerla ya no existía. Más allá de las cifras, la peste negra remodeló la experiencia humana cotidiana de una manera más silenciosa y duradera. Los supervivientes vivían en entornos marcados por la ausencia. Las caras familiares habían desaparecido. Barrios enteros quedaron parcialmente vacíos. La memoria social se fracturó al perder las comunidades a los ancianos, los artesanos y los líderes locales que poseían los conocimientos prácticos. La escasez de mano de obra alteró las relaciones personales. Los trabajadores que quedaron se vieron más solicitados. En muchas regiones, los salarios aumentaron, ya que los terratenientes competían por mano de obra para trabajar sus campos. Este cambio desafió las jerarquías y expectativas establecidas desde hacía mucho tiempo. Los intentos de las autoridades por congelar los salarios o restringir la circulación a menudo se encontraron con resistencia. La Iglesia, fundamental en la vida medieval, se vio profundamente afectada. El clero se enfrentaba a un mayor riesgo al administrar la extremaunción y cuidar a los enfermos. Parroquia tras parroquia perdían sacerdotes, monjes y monjas. La autoridad espiritual se debilitó al parecer que las oraciones no eran escuchadas y los lugares sagrados no ofrecían protección. Las respuestas médicas se volvieron cada vez más desesperadas. Los remedios se multiplicaron, pero no su eficacia. Las medidas de salud pública eran reactivas más que preventivas. Algunas ciudades introdujeron políticas de aislamiento rudimentarias, mientras que otras se basaban en la expulsión de los enfermos. Estas medidas variaban mucho y rara vez detenían la transmisión. El orden social se erosionó. El miedo rompió los lazos familiares y las obligaciones vecinales. Las propiedades cambiaron de manos abruptamente, ya que los sistemas de herencia tenían dificultades para procesar la magnitud de la muerte. Las normas legales se flexibilizaron o desaparecieron por completo ante la necesidad. A pesar del caos,
La plaga siguió su propia lógica interna. Las oleadas de infección se extendieron por las regiones, alcanzaron su punto álgido y remitieron. Los supervivientes emergieron en paisajes desiertos. La enfermedad no destruyó la sociedad en un solo instante, sino que la obligó a funcionar en condiciones extremas, hasta que sus estructuras existentes ya no pudieron resistir. En esta etapa, la plaga ya no era un acontecimiento. Se había convertido en el sistema dominante que configuraba la vida cotidiana. Cuando la primera ola de la peste negra comenzó a remitir, la magnitud de las pérdidas no tenía precedentes. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la población europea murió en pocos años. En algunas regiones, la mortalidad fue aún mayor. Pueblos enteros desaparecieron de los registros, dejando solo campos abandonados y viviendas derruidas. Los centros urbanos sufrieron descensos catastróficos. Ciudades que habían tardado siglos en crecer perdieron décadas de población en cuestión de meses. El volumen del comercio se redujo drásticamente. Las bases impositivas se derrumbaron. Los gobiernos se enfrentaron a una repentina escasez de ingresos, junto con una creciente demanda de estabilidad y orden. El impacto se extendió mucho más allá de Europa. La plaga se extendió por Oriente Medio, el norte de África y partes de Asia Central y Meridional, siguiendo las rutas comerciales y militares. Las principales ciudades, desde El Cairo hasta Damasco, sufrieron repetidos brotes. La enfermedad reconfiguró las sociedades interconectadas de todos los continentes. Se produjeron desequilibrios demográficos. Los adultos jóvenes, a menudo los más móviles y económicamente activos, murieron en gran número. La proporción entre sexos cambió en algunas zonas. Las líneas familiares se extinguieron abruptamente. Los niños huérfanos y las propiedades abandonadas se convirtieron en características generalizadas del panorama posterior a la plaga. Estas pérdidas no se distribuyeron de manera uniforme. La riqueza, la geografía y el momento influyeron en las tasas de supervivencia. Algunas zonas rurales se recuperaron más rápido que las ciudades. Algunos hogares acumularon tierras y recursos a través de herencias y oportunidades, mientras que otros desaparecieron por completo. Las cifras eran más que estadísticas. Representaban una alteración permanente de los patrones de asentamiento humano, la disponibilidad de mano de obra y las expectativas económicas. La sociedad medieval no volvería a su forma anterior, porque la población necesaria para sostenerla ya no existía. Más allá de las cifras, la peste negra remodeló la experiencia humana cotidiana de una manera más silenciosa y duradera. Los supervivientes vivían en entornos marcados por la ausencia. Las caras familiares habían desaparecido. Barrios enteros quedaron parcialmente vacíos. La memoria social se fracturó al perder las comunidades a los ancianos, los artesanos y los líderes locales que poseían los conocimientos prácticos. La escasez de mano de obra alteró las relaciones personales. Los trabajadores que quedaron se vieron más solicitados. En muchas regiones, los salarios aumentaron, ya que los terratenientes competían por mano de obra para trabajar sus campos. Este cambio desafió las jerarquías y expectativas establecidas desde hacía mucho tiempo. Los intentos de las autoridades por congelar los salarios o restringir la circulación a menudo se encontraron con resistencia. La autoridad política evolucionó en respuesta a la gestión de crisis. Los estados que desarrollaron una administración y una fiscalidad más centralizadas demostraron estar mejor preparados para responder a los brotes recurrentes. Los sistemas jurídicos se adaptaron a las frecuentes disputas sucesorias y conflictos laborales, estandarizando gradualmente los procedimientos. La expresión cultural reflejaba valores alterados. El arte y la literatura abordaban de forma más directa temas como la mortalidad, la fugacidad y la incertidumbre. La omnipresencia de la muerte transformó la forma de entender el tiempo, la fe y el esfuerzo humano. Estos cambios no representaban solo desesperación, sino un reajuste de prioridades. La educación y la transmisión del conocimiento también se vieron afectadas. Las pérdidas entre los eruditos y el clero interrumpieron la continuidad, pero la recuperación fomentó la reforma. Las universidades ampliaron sus planes de estudio, incorporando de forma más destacada el derecho, la medicina y la filosofía natural.
se sentaron las bases para las posteriores transformaciones intelectuales. La peste negra no creó por sí sola el mundo moderno, pero aceleró los procesos que ya estaban en marcha. Al eliminar las restricciones y poner de manifiesto las vulnerabilidades, alteró la trayectoria de las sociedades europeas e interconectadas durante los siglos siguientes. A finales del siglo XIV, la peste negra había desaparecido de la vista, pero nunca desapareció por completo. La plaga regresó en oleadas durante generaciones, y cada brote se hacía eco de la catástrofe original con menor fuerza. Las comunidades aprendieron a reconocer su llegada, aunque no pudieran prevenirla. El mundo que surgió era más frágil, más cauteloso y estructuralmente diferente. Los paisajes mostraban signos de abandono y reorganización. Las instituciones funcionaban con el recuerdo del fracaso incorporado en sus decisiones. La supervivencia en sí misma